A esta hora de la mañana damos la bienvenida a Santiago Basabe. Santiago, buenos días. Gracias, buenos días, Janet, buenos días a la teleaudiencia. Bueno, el gobierno cumplió 3 años y se escuchó el informe de la Nación en la Asamblea Nacional del Presidente de la República. En términos generales, ¿cómo evalúa ese informe, esas propuestas que se escucharon allí? Bueno, creo que hay 2 dimensiones. La primera, que tiene que ver con el COVID, evidentemente, la reestructuración en términos sanitarios del país, que es fundamental, la salud en términos generales, y la otra propuesta más político-económica, digámoslo así, con las ideas que está planteando el gobierno a partir de sus últimas medidas. Me parece que en términos generales, más allá de la coyuntura, que es lo del COVID, se siente ya un gobierno cansado, un gobierno que ha agotado buena parte de su capital político, quizás la gran mayoría de lo poco que tuvo cuando empezó, y me parece que eso nos conduce a un año, que en realidad va a ser en términos políticos de mucho menos. Será un año de 6 o 7 meses. A partir del mes de septiembre, octubre empezaremos ya con la campaña electoral, y me parece que la atención sobre el presidente de la República y sobre sus medidas, tanto las políticas como las económicas, van a pasar a segundo plano, y la concentración fundamental de la gente, de los medios, de la opinión pública en general, va a estar en los presidenciables, en la posible conformación de la Asamblea, y sobre todo en cuál va a ser un modelo económico que va a proponer el nuevo presidente, hombre o mujer, en el 21, para salir de esta crisis enorme que ahora mismo tenemos como país. 14% de aceptación es la cifra que se maneja en este momento del gobierno nacional. Comparado con otros gobiernos, ya a finalizar siempre hay un desgaste fuerte de todos los gobiernos de turno. ¿Se puede hacer una comparación como para ver en qué nivel está? Sí, yo creo que, sin embargo, de que todos los gobiernos del último año han bajado mucho su popularidad, me parece que este es un caso más acentuado de deficiencia en términos de popularidad, y yo creo que tiene que ver fundamentalmente con el tema de que la credibilidad del presidente de la República cada día va mermándose, y no necesariamente esto tiene que ver con la acción de medios, de opinión pública o de opositores políticos, sino con propias decisiones del gobierno que me parece son desafortunadas en términos del principal capital que hoy por hoy, no solo por la crisis, sino por lo que le puede venir al gobierno al final, que podremos hablar eventualmente, que es su propia credibilidad. Entonces, hay decisiones como el anuncio económico, por ejemplo, del día del 24 de mayo, del informe a la Nación, que generan incertidumbre y, sobre todo, vuelvo a repetir, generan incertidumbre y falta de confianza en diferentes actores sociales y políticos. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, me refiero al tema del cobro anticipado de los impuestos. El presidente había eliminado toda contribución económica del proyecto de ley. Una vez que eliminó eso, la gente empieza a creer que el presidente va a dejar de lado esa medida. Inmediatamente viene un decreto ejecutivo por el que sí hay una contribución económica de parte de los funcionarios públicos, por ejemplo, en muchos casos más alta de la que estaba en la ley. Luego se elimina del sector privado, pero el 24 de mayo el presidente nuevamente insiste en que vía decreto se puede hacer un cobro anticipado. Entonces esto, más allá de los temas económicos puntuales, me parece que políticamente le deslegitima, le resta credibilidad al presidente, y me parece que el gobierno ahora lo que más necesita de cara a este año, con lo poco que podrán hacer seguramente, es que la gente les crea y que los agentes económicos confíen en las decisiones que se van a tomar. Ahora, hablando de ese punto puntual, digamos, de ese tema puntual, y para poder analizar otras decisiones que se han echado para atrás, si bien muchos podemos estar o no estar de acuerdo con la contribución, toda vez que se pide una contribución de alguna manera para compensar lo que los corruptos se roban y se siguen robando y se robaron en el tema de salud, eso indigna. Y la gente se muestra su indignación, aparte de toda la situación económica que en este momento impide que empresas y personas puedan hacer la contribución que se está pidiendo. Pero tampoco se plantean alternativas. Es decir, el problema está ahí, hay una necesidad, por cualquiera que sea la razón, hay una necesidad enorme de cubrir los costos de la salud en este momento, de salvar vidas, y para ello se necesita que se haga una contribución. Es decir, se niegan a hacer la contribución por las razones que ya expuse y muchas más, pero no se presentan alternativas. Entonces, ahí va el gobierno y establece esta estrategia, ¿no? Quita las contribuciones para que se pueda aprobar la ley, que tenía muchas otras cosas que se necesitaban, y ahora usa el veto
para poder volver a imponerlas. Sí, efectivamente el país en general es poco propositivo, somos muy buenos para señalar los errores y las críticas, lo cual está bien en principio, pero somos poco proactivos en términos de dar alternativas. El problema de quitar y poner, como realmente es la lógica del gobierno, que ha sido su lógica de los últimos 3 años, si tú observas las decisiones políticas y económicas más importantes, han sido un permanente ejercicio de lanzar la idea, ver cómo reacciona el entorno social, el entorno político, y en función de eso tomarla o retraerse. Más allá de ese juego político que podría en determinado momento ser interesante para un gobierno, el problema nuevamente es la credibilidad de los gobernantes, y eso se lesiona, independientemente que tú luego digas, ante la opinión de la población, de diversos actores, yo retiro esto en aras a buscar la armonía, a buscar los acuerdos, eso inevitablemente te deteriora en términos de credibilidad como actor político. Y yo creo que este gobierno, a diferencia de otros, debería tener muchísima más atención en ese tema, porque las elecciones del 21 pueden ser un juego de diferentes aristas en términos de a dónde va a derivar el presidente y muchos de sus ministros luego del 24 de mayo del 21. La posibilidad de que exista una revancha, una vendetta política de parte de los ex Alianza País, me parece que es un hecho que está presente, que debería ser tomado en cuenta por el gobierno, y una de sus herramientas, digámoslo así, para combatir esto es precisamente que un porcentaje importante, no todo evidentemente, pero sí importante de la población común le crea al presidente en sus decisiones, más allá de a quien afecte o beneficie en unos u otros casos. Este pronóstico que usted hace, no sé si podemos analizarlo un poco más profundamente, porque ese es otro problema que tiene el Ecuador, y es que cada vez que hay un nuevo gobierno se quiere reescribir la historia del Ecuador, y quienes en algún momento estuvieron en desventaja pueden llegar y tomar el poder, y a lo que se dedican es a tomar represalias por lo que hayan vivido en ese gobierno anterior. ¿Eso a dónde nos lleva? Más allá de las razones que puedan o no puedan tener, ¿cómo quedamos como país? Quedamos muy mal, nos lleva a la inestabilidad. Yo creo que lo que debemos pactar como país de aquí, al menos hasta el fin del próximo periodo del 25, es priorizar la economía, priorizar la salida económica a la crisis que tenemos, y para que eso sea efectivo, independientemente de la vía que asumamos, lo clave es que la variable política esté estable, no se modifique, y por eso yo creo que de aquí en lo que sigue, un gran acuerdo nacional, no solo de los actores políticos, es, por ejemplo, mantener la Constitución, que tiene muchísimos errores y que hay que cambiarla, pero no creo que sea el corto plazo el momento. Mantener y respetar los periodos de funcionarios públicos recién elegidos, la Corte Constitucional, por ejemplo, la Corte Nacional, por ejemplo, con todos los errores que puedan tener, la Fiscal General de la Nación, el Contralor General de la Nación. Entonces yo creo que manteniendo estable esa variable política, se va a dificultar que las vendetas de orden puramente político, no jurídico, puedan emerger nuevamente. El país está a tiempo de asumir una decisión de ese tipo. Ojalá los actores políticos tengan la suficiente madurez para entender que si vamos de vendetta en vendetta, de revancha en revancha, en algún momento a ellos también les va a tocar estar en la posición incómoda. Al expresidente Correa le tocó, y él está pagando los resultados de lo que es hacer política de esa manera, con personalismos y con persecución. Ojalá que esta posibilidad de estos acuerdos políticos, que mira que son básicos, son 2 o 3 cosas puntuales, y en el resto que cada cual tenga sus posiciones diferentes, se puedan mantener, porque me parece que esa es de las pocas salidas que le queda a la economía del país. Claro, pero usted, aplica una lógica en donde no intervienen los intereses partidistas, electorales o personales de cada grupo político. Pero en la práctica vemos realmente cosas que también indignan y que no me dejan prever que esto pueda suceder. Sí, hay grupos, no voy a mencionar cuáles, pero creo que la lógica les va a llevar a concluir a quienes me refiero, que en un momento estaban en la derecha y ahora están muy mezclados con el correísmo, han cambiado mucho su pensamiento, se les escucha y tampoco se les cree. Sí, es cierto, evidentemente no todos los sectores políticos estarán de acuerdo, a no todos los sectores políticos les va a interesar, porque hay sectores políticos que claramente están en la línea del caos y de la inestabilidad, porque a partir de eso se puede generar beneficios. Me refiero específicamente al caso de los procesos penales contra el expresidente Correa, eso es evidente que es el punto de vista que está ahí. Pero yo creo que hay otros sectores y hay otros actores que sí pueden estar en esta posición, que es una posición cívica, que no es una posición con corte ideológico, es simplemente demos estabilidad al país en términos políticos y hagan lo económico como lo plantea el presidenciable
que vaya a llegar. Yo creo que la gente que puede arrimar el hombro, digámoslo así, en esta posición, puede tener una retribución política importante, que es el voto de la ciudadanía precisamente. Ojalá podamos construir una agenda en ese sentido, y ojalá, por otro lado, el presidente de la República y el gobierno asuma una posición mucho más firme en las decisiones que asume, porque, como he dicho a lo largo de la entrevista, me parece que la credibilidad del presidente está descendiendo demasiado, y eso quizás ya no puede tener un efecto en términos de una inestabilidad o una salida antes del tiempo del presidente Moreno. Me parece que esa faceta ya terminó, pero sí a las consecuencias que pueden darse a posteriori del 24 de mayo del 21. Hablemos un poco de eso, porque a raíz del último decreto que emitió el presidente de la República se hicieron muchas interpretaciones que iban más allá de los límites, y se habla y se presiona, siempre se corren rumores de que el presidente tiene que renunciar, de que el vicepresidente va a asumir las funciones, es decir, se han botado algunas bolas en ese sentido para generar ese tipo de rumores, estrés e inestabilidad política. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que se hable de un retiro? O sea, ¿qué pasaría en la política, en la economía, en la estabilidad del país en caso de que por A o B se decida hacer un cambio en la estructura del Estado? Yo creo que ese es el peor escenario político, el peor escenario económico y el peor escenario social. El presidente de la República, con todos los errores que tiene, con todos los defectos de su gobierno, tiene que terminar el periodo. Eso es lo que establece la Constitución, eso es lo que establece un régimen democrático. Y me parece que las declaraciones en torno a este famoso decreto son declaraciones sobre todo de los sectores interesados en generar el caos y la inestabilidad. Mi lectura política del decreto es que hay una reordenación de orden administrativa. Fundamentalmente, el presidente de la República sigue siendo el presidente Moreno, que es un presidente débil, que es un presidente que históricamente, me refiero a estos 3 últimos años, le ha costado tomar medidas de fondo, medidas drásticas. No es un estadista, eso lo sabíamos antes de que él llegue a la presidencia, pero de ahí a pensar que ha abdicado del poder, que ha entregado el poder al señor Roldán, que ha entregado el poder a otros actores, me parece que va muchísimo más allá de un análisis medianamente objetivo y medianamente serio. Hay que respetar el periodo de los 4 años, hay que respetar al presidente, hay que seguir criticando, evidentemente, la prensa y los medios de comunicación y la opinión pública tiene que seguir destapando escándalos de corrupción, hay que poner el dedo en la llaga, que es el papel de una sociedad activa, una sociedad que se preocupa por su país. Pero yo creo que lo de fondo ahora es esperar un proceso electoral, que el 24 de mayo del 21 tengamos un recambio ordenado, y ahí sí que empecemos un proceso económico de reestructuración que me parece a este gobierno ya no le da ni el tiempo ni el capital político para emprenderlo. ¿Cómo ve usted cómo influye los últimos casos de corrupción que se han develado en esta imagen y en esta falta de credibilidad, o en este golpe a la credibilidad del gobierno y del presidente Moreno? Influyen e influyen mucho, evidentemente. Influyen tanto los escándalos de corrupción como otros hechos que no los podemos decir que son corrupción en el sentido de apropiación de recursos del Estado de forma ilícita, pero que influyen en la credibilidad, como el tema de las cuotas políticas en la Cancillería, por ejemplo. Me parece que es un tema que está ahí. El presidente ha reaccionado tardíamente, me parece, con el tema de su hija, pero hay mucha gente que está ahí y que, más allá del tema de cuánto están ganando, que es importante evidentemente, le haría mucho bien al gobierno, daría una gran señal en el sentido de decir, vamos a eliminar las cuotas políticas. No es una cuestión legal, como me parece algunos funcionarios del gobierno señalan. No va por ahí, va por una cuestión de carácter político, darle señales al país. Se ha eliminado la Secretaría Anticorrupción, me parece una gran decisión, pero evidentemente los escándalos de corrupción van a estar ahí y van a seguir estando presentes, porque la corrupción desafortunadamente de nuestro país es estructural, no viene del señor Moreno, no viene solo del señor Correa, sino que lamentablemente ha tenido una secuencia enorme de irse asentando dentro de la sociedad, y eliminar eso realmente es un ejercicio que nos va a tomar muchísimo tiempo. Ahora, en cuanto a lo político y relacionado con este punto de los cargos que están en el exterior, relacionados a asambleístas, por ejemplo, al asambleísta Serrano, relacionados también a otros asambleístas que teóricamente son morenistas y que han apuntalado algunas de las propuestas que se han presentado en la Asamblea Nacional. Su ayuda no ha sido la mejor
es decir, quizá en la práctica pudo haber influido, pero tampoco han jugado un gran papel. Es decir, también esa imagen, esa credibilidad y ese sacrificio económico que se está haciendo para, de alguna manera, tener descontentos a los actores políticos y a quienes pueden tomar decisiones, no ha sido tan efectivo. Uno de los principales bloques de oposición al gobierno en la Asamblea Nacional ha sido Alianza País. Si se observan las decisiones claves de estos 3 años, donde se ha bloqueado o donde se ha impedido tomar la agenda del gobierno, ha sido Alianza País. Y me parece que esto, entre muchas otras razones, responde a una que quizás es de fondo y que me parece es un error del presidente Moreno, que ya no lo va a poder resolver ahora mismo, y es que dejó de gobernar con el partido de gobierno cuando se separó del expresidente Moreno. Me parece que en ese momento él debió anclarse a su partido, pedir apoyo directamente y además generar un proceso que nunca se lo hizo en Alianza País, que es repensarse ideológicamente. Vamos a seguir siendo el partido corrido hacia la izquierda, con una visión más madurista en lo internacional, con una visión extremadamente estatista en lo económico, o vamos a tomar un giro. Eso no se hizo en Alianza País, el partido quedó a la deriva, los asambleístas quedaron a la deriva y luego las consecuencias son estos comportamientos díscolos, por decirlo menos, de muchos asambleístas que piden cuotas en el gobierno, como tú bien lo mencionaste, hay muchísimos otros casos, mencionaste apenas 1 o 2 nombres, pero que a cambio mantienen una actitud, como he dicho, que no se diferencia en buena medida de muchos partidos de la oposición. Así es, el asambleísta Serrano, se me había ido el nombre de la asambleísta María José Carrión, también tiene parientes por ahí y no ha sido, su contribución ha sido prácticamente nula. El silencio y la alzada de manos cuando conviene nada más. Gracias, Santiago, por estar esta mañana con nosotros. Nos queda pendiente el análisis de cómo serán las próximas elecciones de acuerdo al escenario que presenta este último año de gobierno de Lenín Moreno. Hasta aquí los desayunos de 24 horas. Nos vemos el día de mañana con más entrevistas. Que tengan un muy buen día.